Amigos, ¿cómo están? Nos saluda Elsa Iturriaga. Bienvenidos a Voz Ciudadana. El tema que nos convoca en esta oportunidad es el financiamiento de los partidos políticos. Recientemente se llevó a cabo en el Parlamento Nacional un seminario internacional sobre este tema que tuvo gran acogida por parte de los participantes. En esta oportunidad hemos invitado a Percy Medina, el jefe de la misión internacional IDEA, y también a José Roberto Mostajo Helguera, jefe del área normativa y de regulación de finanzas partidarias de la OMPE. Esto pertenece a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, ¿no?, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Les damos la más cordial bienvenida a ambos. Vamos a ver, antes de iniciar este diálogo, una breve encuesta para ver cuál es la percepción del público sobre este tema. Adelante. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que el Estado pueda financiar a los partidos políticos? Sí, claro, siempre y cuando sea sin corrupción, ¿no? Y sin favorecer a... No, en este caso no. Pienso que los partidos políticos tienen una agrupación y deben solventar sus gastos. El Estado tiene para hacer tantas otras cosas que no debería estar distrayendo esos costos apoyando a los partidos, ¿no? Que mucho gasto ya, o sea, son bastantes partidos políticos y mucho gasto. ¿Y ese dinero de dónde va a salir? Sale de la misma gente, de los mismos tributos y perjudicaría la economía del Estado. Yo creo que no, porque al fin y al cabo toda la plata sale del pueblo. El Perú estaría tranquilo sin partidos públicos, sin partidos políticos, nada de esas cosas. No estaría de acuerdo porque hay unas necesidades más urgentes en nuestro país y como es el abandono a tantos niños, la salud, hay cosas mucho más importantes antes de eso, donde se debe invertir el dinero de todos los peruanos. No, yo creo que no aceptaría eso. Si los partidos políticos tuvieran algo que aportar al gobierno, deberían hacerlo por sus propios medios, para que así la economía del Perú no se perjudique. Bien, como hemos podido apreciar, la mayoría de ciudadanos considera que no es conveniente realizar un financiamiento público directo a los partidos políticos. No obstante, este es un tema que va a continuar en debate aquí en el Parlamento Nacional. Ya lo anunció el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Omar Chejade, quien ha dicho que este mes de septiembre se va a abordar el tema, toda vez que ya también al finalizar el periodo legislativo 2012-2013, este mismo grupo dictaminador aprobó un proyecto de ley sobre el particular. Vamos a empezar diciendo cuáles son los beneficios, en todo caso, de esta propuesta. ¿Por qué se debe financiar a los partidos políticos? La Oficina Nacional de Procesos Electorales, como órgano constitucionalmente autónomo, apuesta por la institucionalidad y el fortalecimiento del sistema de partidos en nuestro país. Y en ese marco estamos convencidos que el financiamiento público directo ayudará a fortalecer la institucionalidad de los partidos, de tal manera que los partidos puedan tener financiamiento para realizar sus actividades en función de los objetivos y fines que la ley de partidos políticos les asigna, de tal manera que puedan cumplir, ¿no?, con ese rol y efectivamente ser mediadores entre el Estado y la sociedad, es decir, canalizar las propuestas de la ciudadanía. Pero hay una confusión, porque muchos creen que este dinero sería utilizado para campañas electorales, y no es así, ¿no? La ley de partidos políticos determina que debe ser para capacitación, formación, investigación y, bueno, para los gastos mismos internos de la agrupación. Así es, desde la promulgación de la ley de partidos políticos en noviembre del 2003, ya se ha fijado concretamente para qué va a servir el financiamiento público directo. Y como usted lo dijo, va a servir para financiar actividades de formación, capacitación, investigación y gastos de funcionamiento ordinario. Y la misma ley precisa que no va a servir para gastos de campaña electoral. Doctor Medina, ¿cómo hacer en todo caso para revertir esta imagen, mala imagen política que ya hay de los partidos? Digamos, no es una medida muy popular esta propuesta, y considera que efectivamente no deberían de financiarse a los partidos políticos porque este dinero puede ser mal usado.
Bueno, es normal que la gente piense que no hay que financiar a los partidos políticos, porque además los partidos no es que tengan muy buena prensa, ¿no? En general los partidos son mal vistos. Pero uno, los partidos son indispensables. Dos, la política es necesaria, porque si no se hiciera política no habría pluralismo, no habría democracia. La alternativa a una política pluralista y democrática es la dictadura, y es algo que obviamente nadie quiere. Entonces, la política pluralista es necesaria. Y para hacer política hoy se requiere recursos. Se trata simplemente de que esos recursos estén adecuadamente controlados, que esos recursos brinden un piso mínimo para que todos los actores políticos actúen con cierta equidad en la campaña, y que los recursos que el Estado da a los partidos se usen adecuadamente. Entonces, es normal que la gente no quiera que haya recursos para los partidos que vengan del Tesoro Público, como probablemente la gente preferiría que no paguemos impuestos. Yo también preferiría no pagar impuestos, pero entiendo que mis impuestos sirven para que haya hospitales, para que haya educación, pero esto salud, es para ¿no? un tema social, ¿no? Bueno, pero diferencia. la política es fundamental. En la política se decide la vida de cada día. Si se prioriza la salud, la educación, las Fuerzas Armadas, eso es política democrática. Claro, pero en todo caso, ¿por qué se debe financiar a los partidos? ¿Por qué? Porque si no, los partidos están a merced de los intereses privados y de los intereses oscuros del narcotráfico y el crimen organizado. Así es. Por un tema de posible corrupción. Hay que impedir que los políticos caigan en las garras del crimen organizado, del narcotráfico o de los intereses privados. Si todos son intereses privados, entonces es mucho más fácil comprar poder. Si hay recursos que vienen de los bolsillos de todos nosotros, es mucho más fácil exigirle a los partidos que respondan a la ciudadanía y solo a la ciudadanía, y que no se vendan a los poderes privados. Eso ocurre en todo el mundo, además, ¿eh? Con relación a la actual norma de partidos políticos, esta establece que efectivamente hay un sistema mixto, ¿no?, de financiamiento público y privado. ¿Se ha cumplido esta norma hasta el momento? ¿El seguimiento? Claro, el Estado financia una parte, digamos, ¿no? Es voluntario en todo caso. Efectivamente, nuestra ley de partidos políticos plantea un financiamiento mixto para las organizaciones políticas, ¿no? Por un lado está el financiamiento público, que a su vez se clasifica en financiamiento público directo, que es dinero que entraría a los partidos, y el financiamiento público indirecto, que sí se viene cumpliendo desde la vigencia de la ley de partidos políticos a través de la franja electoral, en época electoral, que financia las campañas políticas de las organizaciones políticas que participan en una elección general, y a través del espacio no electoral, que es un espacio que se difunde en periodo no electoral y que beneficia también a los partidos políticos. Pero se ha venido cumpliendo. Se ha venido esta parte, pero digamos, el financiamiento directo no. El financiamiento público directo desde la promulgación de la ley aún no se ha aplicado, ¿no? Y eso es lo que nosotros buscamos. O sea, en todo caso, la OMPE se encuentra comprometida. Y el Jurado Nacional de Elecciones creo que también. Los organismos del sistema electoral también han evidenciado su confianza de que el Parlamento pueda aprobar la reforma a la ley de partidos de tal manera que se derogue la tercera disposición transitoria y el financiamiento público directo pueda ser una realidad a partir del 2014. Claro, que sea viable, pero en todo caso se había establecido un plazo también para que, digamos, rindan cuentas, ¿no? Tengo entendido que el 80% lo ha hecho, pero todavía hay un porcentaje, digamos, que falta, ¿o no? Este año, el 26, para ser más concreto, el 26 de junio de este año, los partidos políticos vigentes han cumplido con presentar su información financiera anual del 2012. ¿Todos? Los 16 partidos cumplieron con presentar su información financiera anual de ingresos y gastos. En legislación comparada, digamos, a nivel de la región o a nivel internacional en general, ¿cómo ha funcionado este sistema de financiamiento? Porque se dice, por ejemplo, que en México es obligatorio el financiamiento permanente público de los partidos políticos. Sin embargo, muchos políticos que no quieren aceptar, al final son prácticamente obligados, porque si no pueden poner en riesgo de repente también hasta su vida cuando se trata del tema que ellos también sufren el flagelo del narcotráfico. O en Italia, que también se dice que ha habido un referéndum para justamente erradicar el tema del financiamiento público. Si vemos América Latina, vemos que en casi todos los países hay financiamiento público y privado,
y que en casi todos los países hay financiamiento público directo. Solamente Venezuela y Bolivia no tienen financiamiento público directo en su legislación. Ambas lo tenían y lo eliminaron. Y eso porque se considera que, en fin, los recursos del Estado deberían dedicarse no a la política sino a otros fines, pero en la mayoría de democracias más asentadas y más consolidadas hay financiamiento público directo. Y ciertamente hay países, por ejemplo, ¿no? Podemos mencionar todos, en realidad, México, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay. Brasil ha dado buenos resultados. En Brasil además tienen un mecanismo muy particular que consiste en que, además de que hay financiamiento público directo, está prohibido para los partidos contratar directamente publicidad en televisión y radio, de tal manera que todos apelan a una franja electoral que entrega el Estado, con lo cual además la misma opción, acceso, digamos. exactamente, con lo cual el acceso a publicidad durante las campañas es equitativo para todas las fuerzas políticas, ¿no? Entonces hay intentos en distintos países por ir mejorando los mecanismos del financiamiento público, tanto directo como indirecto, y en general es una preocupación, pero en todos los países, salvo como he dicho, Venezuela y Bolivia, hay financiamiento público directo. Pero ahí hay un problema también, porque acá se presentan una serie de agrupaciones y partidos que se fusionan, en cambio en otros países también de la región son de repente 2, 3 o 4 máximo. Por eso la ley establece que solamente reciben financiamiento público aquellos partidos que han tenido representación en el Congreso. Esa es como la valla mínima. Si un partido es muy chiquitito y no ha tenido los votos suficientes como para poner un parlamentario, entonces no recibe financiamiento público. Pero los movimientos regionales y cuando se unen y forman una agrupación. El financiamiento público está destinado exclusivamente a los partidos nacionales. Y eso tiene un sentido. Y es porque lo que se busca es que sean agrupaciones que desarrollen investigación, capacitación, planes de gobierno, etcétera, y que puedan tener acción nacional también, ¿no es cierto? O sea, la idea no es financiar particularidades, sino acción de política nacional. Claro, o un tema momentáneo también, ¿no? Que sea, digamos, durante todo un tiempo determinado. La OMPE también ha hecho cursos de capacitación, un seguimiento a la ley, digamos, de partidos políticos. La ley de partidos políticos regula que la OMPE debe hacerse cargo de la verificación y control del financiamiento privado. De tal manera que desde el 2005 la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios ha venido cumpliendo escrupulosamente con lo señalado en la ley de partidos políticos. Y en ese marco hemos aprobado un reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios en el cual están contenidas todas las disposiciones que regulan la verificación y control, reitero, del financiamiento privado. De tal manera que todas las organizaciones políticas y sobre todo los partidos políticos se encuentran obligados cada año de presentar su información financiera anual de sus ingresos y de sus gastos. ¿Y cómo comprobar que efectivamente se ha llevado a cabo estos gastos? Por ejemplo, cursos de capacitación. ¿Cómo saber que realmente se ha llevado a cabo? ¿Hay pruebas, digamos? Así es. ¿Quién hace, digamos, el control? ¿Quién verifica que esto se Todo el tema de la verificación y control corre por cuenta de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios. De tal manera que toda la información presentada por los partidos es cotejada. Y debe ser oportuna. ¿Hay un plazo? Y se le hace un seguimiento. La ley nos plantea 8 meses para realizar toda esta labor de verificación y control, incluyendo las sanciones que eventualmente también aplicamos cuando la información brindada por los partidos no se encuentra debidamente fundamentada. ¿Ha habido sanciones hasta el momento? Hasta el momento han habido sanciones a los partidos políticos. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a retornar con más aquí en Voz Ciudadana sobre el tema de financiamiento a los partidos políticos. Regresamos en unos momentos. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos. Ley General de las Personas con Discapacidad. La persona con discapacidad tiene derecho a acceder en igualdad de condiciones que las demás al entorno físico, los medios de transporte, los servicios, la información y las comunicaciones.
el CONADIS podrá sancionar el incumplimiento de las normas de accesibilidad cuando el infractor sea una entidad pública. Las entidades públicas y privadas que brinden servicios al público deben contar con ambientes y rutas accesibles. Los organizadores de espectáculos públicos habilitarán y acondicionarán ingresos, áreas, ambientes y servicios higiénicos para las personas con discapacidad. Los estacionamientos públicos y privados reservarán espacios para vehículos conducidos por personas con discapacidad o que las transporten. Congreso de la República. Inclusión para todos. Tu congresista no trabaja solo. Para un mejor trabajo, tu congresista cuenta contigo. Juntos hacemos el Congreso. Cada grupo político representa y expone una posición. La democracia permite la diferencia de ideas y criterios, pero también es tolerancia, ponerse de acuerdo y decidir juntos cuando el objetivo es uno solo: el Perú. Congreso de la República, con tolerancia, consenso y decisión, trabajando para todos. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos. El Perú tiene más de 30 millones de habitantes. Cada peruano y peruana tiene diferentes intereses y necesidades, pero si todos queremos ser escuchados al mismo tiempo, no es posible llegar a ningún acuerdo. Por eso, en democracia los ciudadanos elegimos a otros ciudadanos como nuestros representantes. Entre esos elegidos están los congresistas. ¿Qué puede y debe hacer un congresista por ti? Los congresistas deben comunicarse con la población para conocer sus demandas y necesidades. Deben dar leyes que beneficien a la región, al país y a todas las personas. Deben fiscalizar al Poder Ejecutivo y a otras instituciones del Estado para asegurar que cumplan sus funciones con transparencia y eficiencia. Deben actuar con neutralidad, sin aprovecharse de su cargo en beneficio personal o partidario. ¿Qué no debe ni puede hacer un congresista? Los congresistas no pueden ofrecer ni hacer obras públicas. Tampoco pueden construir puentes, pistas o colegios. Esas son tareas del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales y municipales. No pueden darte trabajo ni ayudarte a encontrar trabajo, aunque sea su pariente, amigo, paisano o miembro de su partido. No pueden recibir regalos, dinero o favores por su trabajo. No pueden usar su influencia para favorecerte en un juicio o en cualquier proceso con alguna entidad del Estado. Exige a tu congresista solo lo que puede y debe hacer. Viernes a las 7:30 de la noche, usted tiene la mejor y más amplia cobertura de toda la labor parlamentaria en CRTV Noticias. Sea el primero en enterarse de las leyes que rigen el destino de nuestro país. Vea CRTV Noticias de lunes a viernes a las 7:30 de la noche en Movistar TV, Claro TV y Ves Cable. Y en TV Perú de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Esta semana en Agenda Parlamentaria. Y para ello hemos invitado al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el congresista Martín Belaúnde Moreira. Y el gobierno español está promoviendo esta propuesta para que peruanos y colombianos puedan ingresar a Europa sin visado. Facilita el turismo, que es algo que también interesa a los europeos, pero también puede interesar a aquellos peruanos que quieran viajar por breve plazo a Europa, hacer contactos de negocios. Claro.
Nos acompaña el congresista Marco Falconi Picardo. Hay algunos temas que son muy sensibles y que sí tenemos una preocupación muy especial. Por ejemplo, el caso de las invasiones y las usurpaciones. Este es el único caso donde masivamente se comete delito. Ve a Agenda Parlamentaria los martes y jueves por la noche en el canal del Congreso. Y los miércoles y viernes a las 9:30 de la mañana por TV Perú. Esta semana en Agenda Parlamentaria. Y en esta edición conversaremos con el congresista Vicente Ceballos, presidente de la Comisión de Fiscalización. Mientras más recursos se entregan a los gobiernos regionales, locales, mayor es el rol protagónico que tiene esta comisión. Y también conversaremos con el congresista Aldo Bardales. Aproximadamente 70.000 a 80.000 hectáreas ya que se han perdido debido a esta enfermedad de la roya amarilla. Los productores necesitan cuanto antes que el apoyo llegue a ellos. Ve a Agenda Parlamentaria los martes y jueves por la noche en el canal del Congreso. Y los miércoles y viernes a las 9:30 de la mañana por TV Perú. Regresamos con Voz Ciudadana. Estamos tratando el tema del financiamiento a los partidos políticos, el financiamiento público directo. Y precisamente sobre el particular ya se han dado varios avances aquí en el Parlamento Nacional, como mencionó también el representante de la OMPE, desde el 2003 con la ley de partidos políticos y recientemente los proyectos de ley en la Comisión de Constitución y Reglamento para que precisamente se haga efectivo este financiamiento a los partidos políticos bajo una serie de condiciones y, como dijimos, en qué se debe emplear este dinero, por supuesto, que no es para las campañas electorales. Sin embargo, considera que se debe hacer algunas modificaciones. ¿Qué se puede hacer en todo caso para que la gente, el ciudadano común y corriente, pueda entender que es necesario financiar a estos partidos políticos porque de alguna manera fortalece la institucionalidad democrática? Bueno, yo creo que en primer lugar los partidos tienen que dar una clara señal de que ese dinero se va a emplear bien. Me parece importantísimo que desde el saque... Como parte de la transparencia. Exactamente, que se muestre que ese va a ser dinero que no va a ser malgastado, sino que se va a enfocar en actividades de fortalecimiento partidario, que a la larga son actividades de fortalecimiento de la democracia. Yo creo que hay una gran responsabilidad en los partidos porque ese dinero aparezca de manera transparente, vinculado con actividades de fortalecimiento partidario. Y esa responsabilidad es evidentemente ineludible. O sea, si es que empieza un escándalo aquí, un escándalo allá, no solamente ese financiamiento va a desacreditarse, sino que probablemente se va a revertir y se va a perder. Entonces ahí hay una responsabilidad. Y en segundo lugar, el Estado tiene también la obligación de generar controles adecuados, ¿no? La OMPE tiene que tener controles adecuados de financiamiento y evitar que se utilice mal, ¿no? Y darle a la seguridad, a la gente la seguridad de que es dinero bien invertido. Si yo sé que la OMPE tiene controles adecuados, tiene un seguimiento y no se va a usar ese dinero en farras o en pagar sueldos del amigo, del amante, de la hermana, del pariente, entonces yo voy a estar feliz de que mi dinero vaya ahí. Si yo tengo la sospecha de que ese dinero puede ser mal usado, evidentemente pues voy a estar en contra de ese financiamiento. Entonces yo creo que esa es la cuestión básica y elemental. Compromiso de los partidos y compromiso de la OMPE en el seguimiento. Bien, pero sin embargo, muchos dicen, muchos ciudadanos también manifiestan de que este financiamiento, ¿por qué no debe ser a través de la gente que pertenece al partido, de una manera interna, pero no se da abasto? ¿Por qué se han debilitado tanto los partidos? Bueno, primero que los partidos están atravesando un momento difícil por razones diversas, entre otras porque la política va cambiando en el mundo. ¿Tiene algo que ver el voto preferencial también? Tiene que ver, pero no es el tema fundamental, ¿no? Los partidos en el mundo están pasando por problemas y en el Perú en particular. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo. Hay una crisis partidaria. Hay una crisis de la política y de los partidos en todo el mundo y en el Perú nos ha pegado especialmente fuerte. Entonces nuestro sistema de partidos está muy debilitado, por eso hay que poner los esfuerzos del caso para mejorarlo. Y por supuesto que eso depende de los afiliados, ¿no? Que tienen que contribuir, los etcétera. dirigentes también. Y de los dirigentes, pero eso no basta. En todo el mundo la política se financia fundamentalmente de aportes públicos.
Bien. ¿Cómo se va a distribuir los montos, estos recursos de aplicarse ya el tema del financiamiento público directo a los partidos políticos? ¿Cómo se va a distribuir en todo caso? ¿Es de acuerdo al porcentaje en las elecciones, en las últimas elecciones, digamos, o va a ser de manera igualitaria, uniforme, digamos? La ley de partidos vigente en el artículo 29 plantea un conjunto de criterios de cómo se distribuiría el financiamiento público directo. En ese sentido, las reglas están suficientemente claras. En principio, dice el artículo 29 que el monto que se va a destinar para el financiamiento público directo es el 0.1 de la UIT vigente el año de la elección, es decir, el 2011. En ese entonces estuvo vigente, la UIT fue de 3.600 y el 0.1 viene a ser más o menos 3.60, que habría que multiplicar por el total de votos válidos, que aproximadamente fueron de 16 millones. De tal manera que el monto, digamos, el monto total del quinquenio viene a ser aproximadamente 60 millones de soles. Eso hay que dividirlo entre 5 para saber el monto anual, que aproximadamente es de 12 millones de soles. Esos 12 millones son los que se distribuirían entre los partidos políticos que tienen representación en el Congreso. Asimismo, ya habíamos dicho, el artículo 29 precisa también en qué se va a usar el financiamiento público directo. Sobre la parte ya más operativa de cómo se realizaría la entrega del dinero a los partidos, evidentemente también estamos a la espera de que, producto de la reforma, se puedan hacer algunas precisiones, porque hay que entender que esto es una situación que no se ha dado en nuestro país y hay que estar al tanto para que estas precisiones se puedan dar, y nosotros nos correspondería actuar según lo que se pueda... digamos, precisiones no en la ley de partidos políticos, una reforma, sino en la propuesta, en el dictamen que se va a ver en la Comisión de Constitución. Así es. Estamos tras esas precisiones. ¿Es suficiente ese dinero para financiar, digamos, los partidos políticos, la división? Bueno, nunca es ayuda, suficiente, nunca es suficiente, pero es un piso mínimo, ¿no? Si los partidos hacen uso suficiente de ese dinero, que como se ha visto no es mucho dinero, son 12 millones de soles, que en el presupuesto nacional no es nada, y repartidos entre todos los partidos tampoco es mucho, pero permitiría por lo menos abrir locales en algunos lugares, ¿no? Tener presencia, ¿no? A nivel nacional. De repente ni siquiera es un local, es un escritorio en una tiendita, pero algún espacio donde por lo menos la gente pueda llegar, dejar una preocupación, lo que fuera, hacer un taller de capacitación en una zona con sus afiliados, de repente tener un boletín electrónico, poder pagar un contador que puede hacer los gastos, la gestión de los recursos. Si me permite, ¿debe mantenerse esta fórmula mixta de financiamiento público y privado o solamente público? Es insostenible porque que fuera solo público, porque el Estado no va a tener los recursos que requiere la actividad privada. Claro. Entonces lo ideal es que sea de manera combinada, pero tiene que darse de tal manera que el dinero público de alguna manera ayude consistentemente a la acción política, ¿no? No que sea un poquito adicional al gran monto privado, sino que sea una cantidad suficiente como para equilibrar entre los distintos partidos los montos y al mismo tiempo asegurar condiciones mínimas de actividad. Se cree también que el caso de la elección de las elecciones internas de los partidos políticos, muchos candidatos no se eligen pues a través de un proceso electoral interno, sino también a dedo, y que siempre son los mismos candidatos. ¿Cómo hacer para trabajar los nuevos cuadros? ¿Se va a exigir, se debería exigir en todo caso en esta nueva legislación? La ley establece una serie de obligaciones para los partidos y no les da los mecanismos para cumplirlas. Por ejemplo, dice que tiene que haber elecciones internas, dice que tiene que haber gestión transparente de los recursos, que tiene que haber... o sea, hay vacíos legales, entonces. La ley establece obligaciones y los partidos no necesariamente tienen las condiciones para cumplirlos. El darles recursos también va a permitir exigirles más claramente que sus elecciones sean hechas de verdad, que los procedimientos electorales para esas elecciones se cumplan a cabalidad y, por supuesto, ojalá con participación de la OMPE, ¿no? Porque hasta ahora la OMPE tiene un rol asesor en las elecciones. La OMPE ojalá pueda tener un rol ejecutor de esas elecciones como un ente internas, rector, digamos. como ocurre en muchos lugares. En Chile, por ejemplo, sin ir muy lejos, el organismo electoral
ha empezado recién el año pasado a organizar las elecciones primarias, y eso ocurre en un montón de países del mundo. Claro, es una manera más formal, digamos, ¿no? De verificar, de más garantizar. fácil el control. ¿Estaría en capacidad esta institución de poder llevar a cabo la ejecución de elecciones, por ejemplo, primarias? Así es. Tan es así que los organismos del sistema electoral, es decir, la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC, han elaborado una propuesta de reforma a la ley de partidos políticos, entre las cuales ¿qué es lo más destacable? Se está proponiendo que sean los organismos del sistema electoral los que se encarguen de la organización de las internas partidarias, ¿no? De tal manera que la OMP... Esto daría cierta garantía. La OMP se encargaría de organizar, ¿no?, y desarrollar las elecciones internas de todos los partidos que van a participar en el proceso electoral, ¿no? Con lo cual garantizamos que efectivamente sea un proceso electoral de verdad, ¿no? Y en el tema del financiamiento, estamos proponiendo también que efectivamente el financiamiento no sea entendido como un gasto, sino como una inversión, ¿no? De tal manera que estos montos de los cuales estamos hablando, pues no sean montos que se gasten en, digamos, en... Sí, pero si me permite, en el caso de las elecciones internas de los partidos, las elecciones primarias, ¿quién financiaría? ¿La OMP con el presupuesto de la OMP? ¿Un presupuesto adicional o los partidos? Evidentemente tendría que haber un presupuesto adicional para que la OMP se encargue de estas actividades, ¿no? Porque tampoco podría ser del financiamiento público directo en la medida que no financia las internas partidarias, ¿no? Es la apuesta que estamos planteando, que estamos proponiendo. Espero que pueda haber acogida, porque como decía Percy, hasta la actualidad la OMP solo participa en una elección interna a invitación del partido, ¿no? Es decir, no es obligatoria nuestra participación, nuestra asistencia, nuestro apoyo. De tal manera que solamente nosotros dejamos constancia de aquellas elecciones internas de los partidos que nos invitan, en la que sí participamos activamente. Sin embargo, son numerosos también los partidos que no nos invitan, de tal manera que no nos consta que efectivamente se realice una elección interna en esas organizaciones. Doctor Medina, algunos representantes de una agrupación política que no voy a mencionar han sugerido también al gobierno el fortalecimiento de la unidad de investigaciones financieras y la articulación con otras instituciones a fin de que se detecte ciertos desbalances patrimoniales, medida que va a ayudar en la lucha contra la corrupción. Esta propuesta de financiamiento mixto para los partidos políticos, financiamiento tanto público como privado, ¿no puede también abrir este abanico de posibilidades de que se reciba dinero del narcotráfico? Al revés, el financiamiento público directo debería... No, público y privado, digo. Público y privado. Bueno, evidentemente siempre existe el riesgo. Esta fórmula mixta, ¿no? Y el riesgo siempre existe en todos lados. Y de hecho ha habido muchos escándalos, ¿no? En Colombia, por ejemplo, muchas campañas en México fueron financiadas en México y en Centroamérica ahora, ¿no? Y el Perú es un país que podría caer en esos riesgos porque hay una influencia muy fuerte del narcotráfico, sobre todo en algunas regiones, ¿no? Y ya sabemos que está creciendo la producción de cocaína, que el Perú es un país involucrado ya en todas las etapas de Bueno, y entonces, ¿cómo se puede hacer para controlar esta Bueno, justamente eso es tarea de la OMP, pues, ¿no? Y tenemos que dotar a la OMP a través de la formalización, la propuesta que se ha hecho. Sí, exactamente. Y hay que dotar a la OMP de las normas que le den poder para fiscalizar, de los recursos para tener una unidad que efectivamente actúe, ¿no? Y hay que darle el respaldo político para que realmente muerda. Porque si el órgano que tiene que hacer el control tiene dientecitos de leche y no muerde de verdad, entonces se pierde todo, ¿no? Y también el presupuesto necesario para tal fin. Efectividad técnica, respaldo político y presupuesto, y ahí todos los peruanos tenemos que estar claramente con la OMP, ¿no? Que si hay algo que sancionan, se sancione. Muchísimas gracias a ambos por su participación en este programa y esperamos contar con su presencia en cualquier otra oportunidad. Ha sido bastante claro y espero que, por supuesto, y didáctico también para el público televidente. Nosotros estaremos regresando con ustedes en nuestra siguiente emisión. Los esperamos en nuestro próximo programa. Hasta entonces.